Bueno, el Inti Raymi comprende una celebración que tiene una cosmovisión desde el ámbito indígena y que incorpora la cosmovisión como concepto y una serie de prácticas culturales que desarrollan los pueblos indígenas de acuerdo a su territorio, que representan algunos aspectos, ¿no es cierto? Representa el territorio, representa la identidad indígena, es una celebración propia dentro de las comunidades, ni siquiera es en términos generales en todo el territorio, sino dentro de todas, de cada una de las comunidades y en particular de las familias. El Inti Raymi tiene una expresión de compartir elementos de convivencia que tienen en los territorios. Convivencia que va por el orden, por ejemplo, de la producción agrícola, compartir todo el proceso productivo que conlleva el cultivo, la cosecha, la preparación y obviamente esta compartimentación que estoy señalando. Tiene que ver también con mucho simbolismo. Existe mucho simbolismo en la celebración del Inti Raymi en relación, por ejemplo, a el respeto a algunos elementos naturales, ¿no es cierto? El viento, el agua, el fuego, ¿no es cierto? La energía que conlleva a entender de mejor manera por qué es que se celebra el Inti Raymi. El Inti Raymi no es solamente lo que hemos observado de alguna u otra forma los ibarreños, por ejemplo, cuando vamos a la calle Atahualpa o a la avenida Atahualpa y se conocen como los tradicionales correteadas, zapateos, que muchos de los mestizos entenderíamos de que se va a organizar las correteadas, entonces vamos y observamos cómo pasan agrupaciones y estamos ahí disfrutando, etcétera, etcétera, pero no se compenetra al sentido mismo de lo que refleja esta celebración, lo que implica la identidad propia de los indígenas, gastronomía, bebidas, música, ¿no es cierto?, producción agrícola, convivencia, la interculturalidad que debe existir entre los pueblos. Existen elementos importantes que pueden contribuir a cambiar la visión o el comportamiento o la conducta de quienes nos formamos parte de los pueblos indígenas y que podemos incorporarnos y ser partícipes y entender y comprender incluso aspectos relacionados sobre todo con lo que significa conceptos de Inti Raymi, de cosmovisión, de la colonialidad que existió históricamente en nuestros territorios, las prácticas culturales que se desarrollaron. Cuando nosotros escuchábamos de muchachos el Inti Raymi y escuchábamos también lo que sucedía en Cotacachi, por ejemplo, que es un tema del Tarpu y se llama, que es la confrontación de las comunidades en la toma de la plaza central, en este caso de la parte de la iglesia de la matriz o el parque central de Cotacachi. Nosotros decíamos dos cosas, o teníamos dos criterios, ¿no es cierto? El uno, ya llega la fiesta en donde una semana los indígenas van a dedicarse a tomar, a ingerir licor. Ese era el concepto que teníamos nosotros. Y el segundo es de que, claro, también van a enfrentarse, van a agredirse, van a ocasionar violencia, y entonces no entendemos también por qué es que se desarrollan esos procesos internos de las comunidades en esa confrontación. En Cotacachi existe tradicionalmente esta confrontación de comunidades que no es el espíritu de agredirse, ¿no es cierto? El espíritu fundamental es de que ellos lo que tratan es de tomarse la plaza como un espacio de celebración de su identidad comunitaria o pueblo, que es el que está llegando a esa comunidad. Y entonces ahí se provoca, o se provocaban, al menos ahora hay un proceso organizado importante, incluso liderado por la propia alcaldía, para evitar esa violencia y esa confrontación. Pero anteriormente observábamos cómo es que de un sector, de una comunidad, acudían al parque principal de la matriz, el otro sector también, y ahí se provocaban estas confrontaciones, porque era el espíritu guerrero que demostraban en ese entonces lo que en la ancestralidad sucedía. Porque no es que los pueblos indígenas, cuando hablamos en la antigüedad, eran pueblos únicos, unificados, unitarios. Eran pueblos distintos que tenían también confrontaciones y disputas territoriales, ¿no es cierto?, de conquista y de defensa de territorios, unos por conquistar y otros por evitar la conquista, porque eso existía también con los incas, ¿no es cierto?, y los pueblos nativos de ese entonces. Entonces, estamos evidenciando de que hay un elemento significativo o simbólico en ese sentido. Quizá nosotros desde acá veamos como una violencia, una agresión, ¿no es cierto? Pero tiene una ritualidad en ese aspecto y en ese sentido que debemos respetar y valorarla. Lo que sí se ha tratado desde que en estos tiempos el tema de la agresividad, el tema de la violencia, sobre todo a veces el exceso de consumo de licor hace que evidentemente se transgreda ya a la cuestión física, que hace falta sí ratificar un proceso formativo en la comunidad propia y en los mestizos para entender qué significa la utilización de estos brebajes, qué significa esa confrontación y esa toma de la plaza, qué significa el propio Inti Raymi, porque en las comunidades muchos de los jóvenes también van dejando de entender esa cosmovisión que tienen en las comunidades y entonces en ese plano van abandonando la ritualidad con concepto y van haciendo un sentido folclórico quizá a veces ya de esta fiesta que no es pagana, porque en los tiempos de la colonia efectivamente lo que se hizo es trasladar, ¿no es cierto?, decir que era una fiesta pagana, que era antirreligión, y que por tanto con ese mestizaje de la colonización lo que se hizo introducir es de que los indígenas ya no celebren el Inti Raymi, sino que celebren el San Juan, por ejemplo.
Entonces, hay elementos de esta naturaleza que se necesitan clarificar en los pueblos y nacionalidades y sobre todo en la juventud y la niñez para que no se pierdan y se mantengan. Y clarificar también la concepción de los mestizos para que comprendamos y entendamos que esta celebración la realizan los pueblos indígenas y que nosotros podemos compartir junto con ellos lo que ellos tienen y lo que nosotros tenemos. Aclare acerca de cuáles son los rituales del Inti Raymi. Sí, hay algunos, ¿no es cierto? Puntualmente podemos decir, el primero es una ceremonia inicial que tienen los pueblos indígenas en torno a construir en el espacio físico, en el terreno, en el suelo, ¿no es cierto? Un simbolismo representando a una especie de hombre, ¿no es cierto?, de un humano, que está decorado con frutas, con flores, que representan, con velas, que representan la energía, los alimentos, que representan el agua, etcétera, etcétera. Y esa ritualidad es importante porque se proyecta con este Yachak, que es el que dirige todo ese proceso. Esa es una ritualidad importante. Otra ritualidad es el baño sagrado, el baño ritual que se lo hace en los poggios. Otra ritualidad es la entrega de medianos, antiguamente solamente de productos andinos, de maíz, de alberja, de frijol. El fruto de la tierra. El producto de la tierra, pero productos andinos. Ahora resulta que solamente suelen poner papas, cuy, pollo y ese lo convierten en el mediano. Ese mediano se lo entregaba antes, se lo ofrendaba a los dioses, es decir, que se iba al lugar donde se realizaba el ritual y se lo entregaba a los dioses, se lo ofrendaba como un acto de reconocimiento y agradecimiento por las cosechas. Hoy, en la actualidad, ese mediano se lo entrega a los priostes, a los padrinos, ¿no es cierto?, a autoridades que visitan esos lugares. Otro simbolismo importante de la ritualidad tiene que ver con los castillos que también son unas decoraciones en madera llenas de frutos, de productos de la naturaleza principalmente, y que se entregaban también a los padrinos y a las autoridades, en este caso hasta en la actualidad. La danza es importantísima y acompañada de la música, ¿no es cierto?, y las diferenciaciones que tienen en cada uno de los territorios. El pueblo caranqui practica danzas importantes con coplas de ironía, ¿no es cierto? Coplas que ironizan no solamente la vida propia de la comunidad, sino que ironizan también la presencia de las autoridades, ¿no es cierto? Muchas de las ocasiones no son insultos, son textos que establecen una relación entre el accionar o la actuación de las autoridades o de las personas de la propia comunidad o de los actos de la comunidad como tal. En Angla tenemos los campanilleros. Ellos bailan al son de una serie, una cantidad importante de campanitas pequeñas colgadas en una especie de base de cuero y zapatean al ritmo de las campanas. Los zapateos que decía yo en Imantag, en Chaltura, que son distintos con los gritos o cantos de guerra que se conocen. Sigue también celebrándose en el Perú y también en varias regiones de lo que hoy es Ecuador, Fausto. Desde luego que sí. En Perú existe la celebración del Inti Raymi. Hay en Bolivia también algunos referentes sobre este tema, pero que no es tan, digamos, no tienen mucha connotación a nivel internacional. Principalmente la celebración del Inti Raymi es en Perú, en Ecuador, en la parte andina, ¿no es cierto?, Imbabura, parte de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, algunos otros territorios muy pequeños. Existen otras celebraciones a la par que se realiza el Inti Raymi. En algunos pueblos, en otros, tienen otros nombres, ¿no es cierto? En Cotopaxi incluso se habla del Corpus Christi, ¿no es cierto?, que ya es una introducción de la colonialidad que se dio, la colonización que se dio en su tiempo, y que refleja de una u otra forma una relación de una con otra fiesta. Producto de la colonización, cuando vinieron los españoles, lo que se planteó es principalmente que el Inti Raymi era una fiesta pagana y precisamente porque no se hacía culto al tema religioso. Entonces ahí planteó la iglesia de que los indígenas debían no celebrar el Inti Raymi, sino celebrar a un santo. Y determinaron que sería el santo del San Juan. Los indígenas dijeron, bueno, vamos a celebrar, pero en el fondo existía la convicción dentro de la cosmovisión indígena de que lo que celebraban era el Inti Raymi. Hay una disputa de concepción, de comprensión y de también práctica cultural en los propios pueblos indígenas, porque se cree, algunos pueblos indígenas aún ellos manifiestan que se celebra el San Juan y tiene una gran incidencia del tema religioso en este sentido, ¿no es cierto? En la avenida Atahualpa, por ejemplo, en los indígenas que ya están urbanizados, ellos plantean que hay una fiesta de San Juan y hay una disputa de entendimiento en torno a si se celebra el Inti Raymi o no. Si bien es cierto, hay una incidencia del tema religioso, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en lo fundamental, el concepto de cosmovisión que tiene la celebración del Inti Raymi es eso, el Inti Raymi, es la gratitud al sol. Hay otro elemento adicional que yo les señalaba hace un momento, y es de que el San Juan que se celebra en el ejido de Caranqui, en Yaguarcocha, en Santa Rosa, en Urcuquí, incluso, me parece que parte en Calderón,
que es con los trajes, que son armando coreografías, con la banda ya que de pueblo, porque el Inti Raymi no se celebra con bandas. Después hacen una fiesta de haber realizado la celebración en las comunidades con alguna banda o orquesta. Pero este Inti Raymi es netamente mestizo, es decir, es una adaptación ya en los tiempos del mestizaje de esta celebración. Sin embargo, la fiesta del Inti Raymi como tal, como propia, es desarrollada, fíjese usted, en Otavalo, en Cotama, en Carabuela, en Peguche. Las comunidades la celebran dando círculos o bailando en círculos. Y es una rotación en función de cómo está dando la vuelta a la Tierra con el Sol. ¿Sí? Es decir, es una representación de esa naturaleza. No es que se da la vuelta por darse la vuelta y demos, y bueno, para el otro lado, para el otro lado. Es una representación del tema astronómico, fíjese usted, que está inscrito en este aspecto. Entonces, la celebración del Inti Raymi como tal es una celebración de los pueblos indígenas. El San Juan, y en algunos casos con incidencia en las comunidades, en algunas comunidades indígenas, es una introducción de la influencia religiosa, y el San Juan que bailan los mestizos en algunos sectores de Ibarra principalmente, porque yo no he escuchado prácticamente en otros territorios del país, que es propio del mestizaje de Ibarra, que incluso había que trabajar en una idea de... Pero cosa similar sucede en Cayambe, allí es la fiesta de San Pedro, en cambio. Pero que coincide más o menos con la misma temporada, ¿no? Que ya es para el 28, me parece, para el 29 de junio. Entonces, tienen sus características y sus condiciones propias. Y eso es lo que hay que tratar de visibilizar e identificar y que toda la ciudadanía pueda entender sobre la base de un hecho, de que nosotros, más allá de mirar desde el otro lado estas celebraciones, podamos identificarnos y comprender y entender cuáles son nuestras raíces. Y sobre todo, la interculturalidad es compartir, respetando las identidades y los elementos propios de cada uno de los pueblos. Los indígenas nos comparten su ritualidad, su experiencia, su celebración, a los mestizos, a los afros, que ahora está declarado en el mes de octubre como su día, nos comparten su ritualidad también, y los mestizos que tenemos nuestras propias celebraciones que tienen una fundamentación bastante importante en el tema religioso, ¿no es cierto? Las principales fiestas de las parroquias, ¿no es cierto?, tienen que ver con la celebración a la Virgen, la celebración al Santo, etcétera, etcétera. Y también, obviamente, hay una introducción al tema de la celebración que tenemos en los territorios mestizos y que involucra también a los pueblos indígenas sobre este tema de las cuestiones un poco institucionalizadas como son las fundaciones o cantonizaciones en cada uno de los territorios.